Como que... Le damos la bienvenida a aquellas personas que en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos allá en sus hogares, bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo, démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 1, que es lo que nos corresponde para hoy, y nuestro tema de hoy, personas justas. Estamos empezando otra vez el Nuevo Testamento, acabamos ya con Apocalipsis, nuestro tema de hoy, personas justas. Una persona justa es mucho más que aquella que da a cada quien lo que le corresponde. El darle a cada quien lo que le corresponde según lo que nosotros creemos que esa persona hace, muchas veces nos puede convertir en personas injustas sin darnos cuenta. Cuando hablamos del nacimiento de Jesús, por lo general hablamos más acerca de María y todas sus cualidades. En esta ocasión no hablaremos de María, ya que de ella tenemos un amplio ya conocimiento. En esta ocasión hablaremos de las cualidades de José, su esposo. Si en este mundo hubiéramos más personas como José, el padre putativo de Jesús, lo más seguro es que viviríamos en un verdadero paraíso o en un remanso de paz. José era extremadamente justo. Miremos ahí en el versículo 19, la primera parte. Mateo 1, versículo 19. José su marido, como era justo. ¿Qué dice que era él? Justo. Una persona justa no está pendiente de los errores de los demás para censurarlo o destruirlo. Una persona justa siempre está dispuesta a ayudar a restaurar a aquellos que han fallado. Vamos a mirar qué cualidades debemos tener entonces para ser justos. Dice que José era justo, extremadamente justo. Y de eso es lo que nosotros necesitamos para poder vivir en armonía, para poder convivir. La gran mayoría de nosotros los seres humanos lo que tenemos problemas es en la convivencia. Hay hogares que están a punto de destruirse, otros ya se han destruido y se amaban mucho. Hay hogares que viven en un infierno y se aman, se quieren, pero tienen problemas en la convivencia. Vamos a mirar qué cualidades debemos tener entonces para ser justos. Primero, humildad. Una persona humilde no se cree más que los demás a pesar de su posición. José era el que tenía el linaje real, no María. Miremos ahí en el versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Su genealogía es confirmada por el ángel que se le apareció. Ahí en el versículo 20, la primera parte que nos dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. ¿Quién era descendiente de David, José o María? José. Él era el que tenía el linaje real, mas sin embargo él no se creía más que María. Él era una persona humilde, era una persona justa, y eso hacía que ellos vivieran muy bien. La falta de humildad es lo que muchas veces hace que nosotros vivamos mal. Una persona que no es humilde, por lo general siempre se cree más que los demás. Una persona que no es humilde le cuesta reconocer sus errores, le cuesta ayudar cuando otros se equivocan. Si hoy en día tenemos crisis en la sociedad, es porque cada día vemos menos personas humildes. Cuando nosotros empezamos a adquirir dinero, cuando empezamos a adquirir alguna posición, cuando nosotros cambiamos de estrato, entonces se nos sube ya no la humildad, sino la arrogancia. Y por eso vivimos mal. En el hogar muchas veces cuando el esposo sabe más que la esposa o la esposa sabe más que el esposo o uno de los dos gana más dinero que el otro, lo que se acaba en esa familia, ¿qué es? La humildad. Dejamos de ser humildes.
Por lo tanto, ¿qué cualidades debemos tener para ser justos? Primero, humildes. Entre más cosas tengamos, más humildes deberíamos ser. Entre más títulos lleguemos a tener, deberíamos ser más humildes. Hoy en día encontramos todo lo contrario. Hay personas que porque tienen títulos universitarios, porque son doctores, porque son médicos, porque tienen cualquier otro tipo de estudio, lo que han perdido es la humildad. Ha dejado de ser humilde. Segunda característica que identifica a una persona justa, es respetuoso. José y María ya eran comprometidos, pero José nunca había tocado a María para tener relaciones con ella. Ahí en el versículo 18, ¿qué nos dice? El nacimiento de Jesús fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. A pesar de que ellos ya estaban juntos, a pesar de que eran comprometidos, dice que él siempre la había respetado. Era respetuoso. Y muchos de nosotros lo que cada vez perdemos es ese respeto por los demás. Cada vez nosotros nos metemos en problemas porque ya no respetamos a nadie. ¿Por qué se ha acabado esa sana convivencia en la sociedad? Porque ya no encontramos personas que respetemos a los demás. Ya no respetamos los derechos de otros, menos vamos a respetar los derechos de nuestra familia. Y hemos dicho algo: cuando alguien comienza a exigir derechos, cuando alguien empieza a no respetárselos. Cuando alguien empieza a no respetar los derechos de los demás tienen que salir a exigir sus derechos. Y ahí es cuando empieza a acabarse la paz. Hoy en día la sociedad, en especial nuestro país, habla mucho de paz, busca la paz, hay conversaciones, hay negociaciones, pero hay algo que se ha perdido y es el respeto por los demás. Mientras no tengamos ese respeto por los demás unos a otros, difícilmente vamos a vivir en paz. En nuestro hogar, ¿cómo estamos nosotros con respecto al respeto? ¿Sí respetamos los espacios de los demás? Muchas veces nosotros como padres no respetamos el espacio que tienen nuestros hijos y nuestros hijos muchas veces no respetan el espacio que tiene el padre. Como esposos, como parejas, tenemos nuestros propios espacios que muchas veces nosotros no los respetamos. Y ahí es cuando empezamos a tener problemas. Si nosotros queremos entonces vivir en convivencia sana, si nosotros queremos vivir en paz, lo primero que debemos aprender es a respetarnos los unos a los otros. Como padres, ya no respetamos a nuestros hijos ya no respetan a los padres, y por eso hoy en día nosotros vivimos en constante gritería. ¿Por qué gritamos tanto en los hogares? Porque ya no nos respetamos. Porque creemos que entre más gritamos, más imponemos lo que nosotros queremos. Muchas veces nosotros creemos que por gritar más es que nos van a obedecer más. En el hogar no te van a obedecer más solo porque gritas más. Debemos aprender a respetar. El respeto genera en los demás también respeto para nosotros. ¿Qué es lo que nosotros queremos de los demás? La palabra de Dios dice que nosotros debemos hacerle a los demás lo que queremos que ellos hagan con nosotros. El problema es que cada vez el respeto se va perdiendo. Los padres exigimos, los hijos nos exigen, los demás exigen, pero nosotros nos respetamos. ¿Qué cualidades debe tener una persona justa entonces? Primero, debe ser humilde. Segundo, debe ser respetuosa. Tercero, nunca habla mal de los demás con el fin de dañar su fama o su integridad. Ahí en el versículo 19, la siguiente parte que nos dice: y no quería infamarla, sino que quiso dejarla secretamente. Había algo y había un gran problema, y es que los dos tenían una relación, él nunca había estado con ella, nunca había estado de manera sexual, y de la noche a la mañana ella le sale con un cuentico. ¿Y cuál fue? Que estaba embarazada. Y yo sorpresa, cuando él le dice: ¿y cómo así? ¿Embarazada de quién? ¿Ella de quién le dice? Del Espíritu de Dios. Imagínate que te salga con ese cuento. ¿Cómo sería nuestra relación en ese momento? ¿Cómo así? Nunca hemos estado en nada. No, es que es el Espíritu Santo. De seguro que había un gran problema. Él, lógico que él quería separarse y él tenía razones suficientes para hacerlo.
Él podía hablar mal de ella, pero más sin embargo, ¿qué dice? Que él no quería infamarla, que él no quería hablar mal de ella y por eso tomó la decisión de mejor separarse, pero secretamente, porque no quería dañarla. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros muchas veces? Cuando tenemos la oportunidad de hablar mal de otras personas y sobre todo cuando nos han ofendido, cuando nos sentimos ofendidos. El problema de nosotros es que cuando alguien nos ofende, en lugar de nosotros minimizar el problema, ¿qué es lo que hacemos? Agrandarlo. Y si nos dan la oportunidad de hablar mal de esa persona que nos ofendió, sí que la lengua la tenemos larga. Y nos fascina hablar. Y más, los seres humanos nos gusta criticar. Y yo me doy cuenta de algo. ¿Quién critica a las mujeres si están bien vestidas o mal vestidas? ¿El hombre o la mujer? La mujer. La mujer es la criticona, la mujer es que se la pasa criticando que si la otra se vistió bien, que se vistió mal. Le fascina hablar mal de los demás. Y lo que es más triste todavía, de las que más hablan son de sus mejores amigas. No es sino que la amiga llegue mal vestida y ella se vaya y ¿qué empieza a ser la amiga? A hablar, pero como se le ocurra. Empieza a hablar de su vestido, empieza a hablar de qué es lo que hizo, de qué es lo que no hizo. Si nosotros queremos aprender a vivir bien en la sociedad, debemos aprender a no hablar mal de los demás. Así tenga la razón. José tenía toda la razón. Total, la novia le sale con el cuento de que estaba embarazada. Él podía perfectamente hablar mal de ella, pero más sin embargo él prefirió no hablar mal de ella, sino en secreto separarse. Muchos de nosotros ni siquiera se escapa nuestra esposa a nuestro esposo. Si estamos con amigos y eso, amigas, de quien más hablamos mal, muchas veces es de la esposa o del esposo. Es que usted no sabe cómo es esa mujer que yo tengo. Es que usted no sabe cómo es ese esposo que yo tengo. Y empezamos a hablar mal. Y eso obviamente hace que nosotros vivamos mal. Una persona que habla mal de otra persona por lo general vive amargada, vive aburrida, mientras la otra persona ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo, el otro ya está criticando y por el hecho de estar criticando, ¿cómo es su manera de vivir? Por lo general vive mal. Todo criticón por lo general vive mal. Vive amargado, vive aburrido, no se halla con él mismo, todo le parece mal y como todo le parece mal, todo critica. Deberíamos entender que cada quien tiene sus gustos, cada quien tiene su manera de vestir, de hablar, de comer y respetar. Ahí unimos a ese segundo punto. ¿Por qué nosotros criticamos tanto lo que hace o no hace las demás personas? Porque no sabemos respetar. A medida que nosotros no aprendamos a respetar a los demás, siempre vamos a estar criticando. Los seres humanos somos totalmente diferentes. De la forma como tú te vistes, posiblemente a los demás tampoco les gusta. Y de la forma como otros se visten, posiblemente a ti tampoco te gusta. Somos diferentes, cada quien es diferente, los gustos son diferentes. Afuera en el mundo se maneja una frase con la cual se quiere manejar cierta justicia. Y dice que entre gustos, ¿qué dice? No hay disgustos. Pero lastimosamente eso se queda tan solo en una frase de cajón, que no la aplicamos. Entre gustos no hay disgustos. ¿Qué quiere decir ese adagio? Hombre, no sufra por lo que otro hace. No sufra por los gustos de otro. Porque así como a ti no te gusta cómo se viste, cómo come, cómo camina la otra persona, lo más probable es que a esa persona tampoco le gusta cómo tú te vistes, cómo tú comes y cómo tú andas. Cada uno de nosotros somos diferentes. Y si nosotros aprendiéramos a respetar esa diferencia, viviéramos bien. Pero como nosotros creemos que como yo me visto, se tienen que vestir todos, que como yo camino, todos tienen que caminar. Nosotros tenemos el complejo de Dios. Queremos hacer a los demás a nuestra imagen y semejanza. Y ese es el gran problema en los hogares también. El esposo quiere hacer de su esposa algo parecido a él. La esposa quiere hacer de su esposo algo parecido a él. Y como nosotros somos diferentes, entonces empezamos a tener problemas. Si yo quiero respetar a los demás, si yo no quiero hablar mal de los demás, entonces tengo que aprender a vivir en esa diferencia, a entender que cada uno de nosotros somos diferentes. Tú como esposo, tú como esposa eres diferente.
Nuestros hijos, cada uno de ellos son diferentes. ¿Cuándo empezamos nosotros a tener problemas? Cuando nosotros queremos tratar a nuestros hijos a todos por igual, sabiendo que cada y nosotros no podemos. Las más criticonas, lastimosamente, de las mujeres son las mismas mujeres. Cosa más grave. Le gusta esa forma y se siente bien, pero como nosotros queremos que se vea como nosotros, y por eso tenemos problemas. Cuarto, escucha a los demás, en especial a Dios. Cada vez nos escuchamos, hablamos más, pero escuchamos menos. No escuchamos. Vamos a tener problemas. Nosotros juicios equivocados simplemente porque no lo escuchamos. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas en contra de otra persona y nos cae mal? Tiempo para escuchar. En el versículo 20, ¿qué nos dice? Capítulo 1, versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mire que José tenía sensibilidad también a la voz de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no podemos escuchar la voz de Dios? Y ahí es cuando empezamos a meternos en problemas. ¿Cuántas decisiones de las que nosotros tomamos en el día, en la semana, lo hacemos en nuestras propias fuerzas porque no podemos escuchar lo que Dios nos habla? José había tomado ya una decisión. ¿Cuál era la decisión que había tomado José? Abandonar a María. Dejar a María, esa era su decisión. Pero en esa noche sucedió algo maravilloso. Dios, a través de ángel, ¿qué hizo? Le habló diciéndole por qué no podía dejarla. ¿Qué tal si nosotros hiciéramos lo mismo y antes de tomar una decisión, primero habláramos con Dios y escucháramos a Dios? Porque muchos de nosotros somos muy buenos para hablar con Dios, ya que nuestra definición más corta de oración, ¿cuál es? Hablar. Nosotros cuando nos preguntan a nosotros como cristianos, ¿qué significa orar? ¿Qué decimos? Hablar, y eso es todo. Y somos buenos para hablar. Hablamos todos los días con Dios. El problema es que así como hablamos, escucháramos, pero no escuchamos. Nosotros no escuchamos la voz de Dios, menos la voz de los demás. Y por eso es que nosotros nos metemos en problemas. No escuchamos a nuestra esposa, no escuchamos a nuestro esposo y menos escuchamos a nuestros hijos. ¿La excusa cuál es? No tengo tiempo. ¿La excusa cuál es? Estoy muy cansado. Y como estamos cansados, como no tenemos tiempo, como llegamos tarde, entonces no tenemos tiempo para hablar con nuestra familia. ¿Sabes qué es lo que está dividiendo las familias? La falta de diálogo. José tenía una característica muy importante que lo convertía en una persona justa, y es que él podía escuchar la voz de Dios. ¿Hace cuánto que nosotros tal vez no hemos escuchado la voz de Dios? Y siendo cristianos, ¿cuántos de nosotros no nos hemos tomado el tiempo para escuchar a Dios? Qué bueno que si nosotros tenemos decisiones importantes que tomar, y así no sean tan importantes, escucháramos primero a Dios. Esas decisiones que tenemos que tomar en la vida y que nos parecen que no son importantes, muchas veces son las que nos meten en problemas. ¿Cuántas decisiones que nos parecían no importantes, nosotros no le prestamos la suficiente atención? Y esas pequeñas decisiones son las que hoy nos tienen metidos en problemas. A veces nosotros nos cuidamos de las grandes decisiones que tenemos que tomar, pero nos olvidamos de aquellas cosas pequeñas. Nosotros nos preocupamos porque tal vez no hay para los servicios, porque no hay para el arrendo, pero no nos preocupamos de esas cosas pequeñas que nuestros hijos nos tienen que hablar. Tal vez con tus socios, tal vez con tu esposa tienes que hablar cosas importantes,
que tú consideras que son importantes. Pero es que esa cosa pequeña que tu hija, tu hijo te quiere decir, para ella también, ¿qué es? Importante. El problema es que nosotros medimos la importancia de acuerdo al trabajo que tal vez nosotros realizamos. Pero para esa niña pequeña, tan solo que le mires el cuaderno lleno de rayas, para ella, ¿qué es? Muy importante. Para ella es importante. Para ti como papá tal vez no es importante. Y tú puedes decir, bueno, más tarde le veo. Total, solo son rayas. Para ti pueden ser solo rayas, pero para ella es todo su trabajo, es lo que ella hizo con empeño, es lo que ella se siente orgulloso. Esas rayas de colores salidas tal vez del dibujo que le hicieron, para ella es todo lo que ella sabe hacer, es todo lo importante en su vida, y qué bueno que tú y yo como padres los pudiéramos escuchar. Nuestros hijos llegan contentos con esas cosas que para nosotros son insignificantes, pero para ellas son importantes. Si nosotros queremos aprender a escuchar a los demás, entendamos que lo que cada quien tiene para decirnos, para esa persona es muy importante. Cuando nosotros estamos en la vida cristiana sobre todo, y ya hemos superado algunas cosas, y Dios ha sanado nuestro corazón, ¿cuántas veces alguien viene a contarnos algo que para ella es importante, pero a veces nosotros no le prestamos la suficiente atención porque consideramos que eso no es tan importante? ¿Cómo va a sufrir por eso? Tenga fe, no sufra. ¿Cuántas veces nosotros cometemos esos errores y dañamos el corazón de otras personas? Porque como nosotros creemos que ya hemos superado esa dificultad, entonces para nosotros no es tan importante, pero para esa persona sí es importante. Eso hace parte también del respeto. Cuando nosotros no respetamos a los demás, entonces nosotros consideramos que lo que le está pasando a esa persona no es tan importante. A veces a nosotros nos vienen a contar algún problema y nosotros ¿qué le decimos? No, pero eso no es tan difícil. Difícil lo que me pasó a mí. ¿Cómo hacemos sentir a esa persona cuando le decimos eso? Mal. Esa persona se acercó a ti no para que le contaras tus problemas y para que los compararas. Tal vez para ti lo que te sucedió es mucho más grande que lo que a ella le está pasando. Pero tengamos en cuenta que para esa persona, por mínimo que parezca ese problema, para ella es muy importante. Y eso hace parte del respeto. Escuchar a los demás, en especial a Dios. José tenía una gran característica entonces. Él sabía escuchar a Dios. Él tenía que tomar una decisión y de hecho ya la había tomado. La decisión que él había tomado, ¿cuál era? Separarse, dejar a María. Pero más sin embargo esa noche escuchó a Dios. Si hoy tienes que tomar una decisión, no la tomes sin antes escuchar a Dios. Puede ser que Dios esta noche te hable y te hable cosas muy diferentes a las decisiones que tú ya has querido tomar. Quinto, hace lo correcto aún en contra de sí mismo. Una persona justa es aquella que hace lo correcto, así le duela en su corazón. Así para él sea un problema. Ahí en el versículo 24, ¿qué nos dice? Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a María. Él era justo, por lo tanto cuando Dios le habló a través del ángel y le dijo que no la dejara, aunque él ya había tomado la decisión de dejarla, ¿qué hizo él? Entonces la recibió y otra vez las cosas siguieron en su normalidad. Una persona correcta o una persona justa es aquella que hace lo correcto, así vaya en contra de lo que él quiere. Pero a veces nosotros simplemente buscamos lo que más acomoda a nosotros. ¿Qué cosas deberíamos hacer para beneficio de los demás? Cuando nosotros decimos servir sobre todo a Dios, cuando nosotros tomamos la decisión de ser siervos de Dios, ya nuestras preferencias prácticamente no cuentan, sino el bien de los demás. Cuando alguien toma la decisión de servir en un puesto público, deja de pertenecerse él a sí mismo para pertenecerle ¿a quién? A los demás. Un líder no se pertenece a sí mismo. Un líder ¿a quién le pertenece? A los demás.
¿Y cuántas veces nosotros entramos en ese conflicto? Cuando nosotros tomamos la decisión de servir, de liderar, y otras personas empiezan a acudir a nosotros y a tomar parte del tiempo que era para nosotros, ¿cómo nos sentimos? Mal, cargados. ¿Qué le pasa y por qué me trae tantos problemas? ¿Y que acaso piensa que yo no descanso? Él sabe que tú descansas, pero Él también sabe que tú has tomado una decisión y es servir. Y cuando nosotros servimos, nos debemos a los demás. Así, en muchas ocasiones, nosotros salimos perjudicados. José tomó la decisión entonces de obedecer al ángel, aunque él había tomado otra decisión. Él había tomado una decisión correcta. ¿Qué decisiones tú tienes que tomar? Sería muy bueno que primero la consultemos con Dios, porque tal vez esas decisiones que nosotros vamos a tomar simplemente son decisiones que a nosotros nos convienen, pero muchas veces no son lo mejor para nosotros. Solamente Dios sabe qué cosas a nosotros nos convienen. Muchas de las decisiones que hemos tomado en la vida porque creíamos que nos convenía, hoy nos ha metido en problemas y en dificultades. No se trata de qué me conviene, sino qué es lo mejor para mí. Y solamente lo sabe Dios. Ese negocio que tú piensas hacer, consideras que es lo mejor para ti porque va a ganar mucho dinero, pero Dios sabe si me conviene o no me conviene, porque puede ser que vaya a ganar más dinero, pero Dios sabe que también por culpa de ese dinero extra que me voy a ganar, ¿qué va a pasar con mi relación familiar? Muchas veces se acaba, porque hoy estoy tan ocupado y gano tanto dinero que ya no tengo tiempo para los demás, ya no tengo tiempo para mi familia. Por lo tanto, hay decisiones en la vida que posiblemente a nosotros nos conviene. ¿A quién no le conviene ganar más dinero? ¿A quién no le conviene tener mayores cosas? Todos consideramos que eso es lo que a nosotros nos conviene, pero solamente Dios sabe si eso es bueno o malo para nosotros. No todo lo que a nosotros parece convenirnos es bueno para nosotros. Por eso José estaba a punto de tomar una decisión más conveniente para él y para María. Mas, sin embargo, Dios sabía que esa no era la decisión correcta, porque si José tomaba esa decisión, posiblemente todo el plan de Dios no se iba a ejecutar. Hay cosas en nuestra vida, Dios tiene planes en nuestra vida que dependen de nuestra decisión. Dios tiene bendiciones grandes para ti y para mí, pero una mala decisión puede hacer que ese proyecto, ese plan de Dios no sea realidad. Sexto, desea el bien para los demás, así lo hayan dañado. José sabía que si la acusaba, la podrían matar a piedra. Mas, sin embargo, él prefirió quedarse callado. Prefirió el bien para ella. Una persona justa, por lo tanto, es aquella que desea el bien para los demás, así lo hayan dañado. Pero muchas veces nosotros deseamos el bien para aquellos que nos han hecho ¿qué? Bien. Y para aquellos que nos han hecho mal, ¿qué le deseamos? Mal. La palabra de Dios dice que debemos bendecir a ¿quiénes? A todos. Aún a nuestros enemigos, aquellos que nos han deseado mal. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Recuerda que todo lo que nosotros hacemos se devuelve para nosotros. Y si nosotros deseamos mal para los demás, tarde o temprano ese mal que deseamos para otros se puede volver hacia nosotros. Una persona justa entonces es mucho más que aquella que le da a cada quien lo que le toca. A veces nosotros simplemente limitamos el concepto de justicia a eso. Es que yo soy justo, a cada quien le doy lo que le corresponde. Pero muchas veces el querer darle a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a lo que ha hecho, posiblemente me convierte en injusto. Porque tal vez esa persona hizo algo malo. Y obviamente mi justicia, ¿a qué me llevaría? ¿A castigarlo o a felicitarlo? A castigarlo. Pero si yo desconozco los motivos por los cuales actúo de esa manera, entonces me puede estar convirtiendo en injusto. Aparentemente pareciera que soy justo, porque simplemente le di lo que yo creía que él merecía. Si tú miras que tu hija entra a la cocina y coge uno de los platos más costosos que tú habías comprado y lo quiebra, inicialmente, por justicia, ¿a qué te llevaría a hacer con ella? A castigarla.
Pero la verdadera justicia sería pensar qué hizo, qué la motivó, por qué quebró eso. Y cuando nosotros entonces entramos a mirar, nos damos cuenta que la niña en realidad lo que estaba era ayudándonos a lavar la loza, y en un momento de eso soltó el plato y lo quebró. Castigarla por lo que ella hizo, simplemente por lo que yo vi, más que justicia, ¿qué hubiera sido? Un acto de injusticia. Muchas veces nuestra justicia, cuando nosotros damos a cada quien lo que le corresponde, de acuerdo a lo que hace, nos puede hacer injusto. Porque puede ser que esa persona hizo algo malo, mas no porque él quería hacerlo. Por eso Jesucristo, más que nuestros actos, ¿qué es lo que él mira? Nuestro corazón. La intención de nuestro corazón. Porque queriendo hacer algo bueno, posiblemente hicimos algo malo. Por eso es lo que Dios es justo. Y nuestra justicia es diferente a la justicia de Dios. Nuestra justicia, según nosotros, es darle a cada quien lo que se merece. La justicia de Dios es mirar el porqué, el dar una oportunidad y el hacer cosas para los demás, así vaya en contra de nosotros. Miremos ahí en Juan, capítulo 8, versículos 4 al 5. Juan 8, 4 y 5. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? ¿Cuál era la orden y qué es lo que decía la ley con respecto a una mujer que ha cometido adulterio? Matarla. Por lo tanto, José sabía de eso. José sabía que si él decía que María estaba embarazada y no de él, ¿qué le esperaba a María? La muerte. Y él no quería hacerlo, por eso él prefirió callar. Una persona justa es aquella entonces que desea el bien a los demás, así él no quede tan bien. Él tenía que soportar todo ese tipo de cosas. Él tenía que tal vez quedarse pensando que en realidad qué pasaría, aunque el Espíritu de Dios a través del ángel le dijo de quién era ese hijo. Pero de todas formas ubiquémonos en ese momento. Para nosotros nos parece fácil leerlo ahí. No, es que estoy esperando un hijo del Espíritu Santo. Ah, qué bueno. Nos parece fácil, pero ubiquémonos en ese momento real de él, con ella. No debe haber sido tan fácil. Desde que él tomó la decisión de dejarla, es porque no fue tan fácil, ¿cierto? Es porque tuvieron una confrontación, tuvieron alguna discusión, ¿cómo así? ¿Cuál Espíritu Santo? ¿De dónde salió eso? De seguro que tuvieron alguna confrontación, tanto que él quiso dejarla. Ya porque Dios le habló, entonces él tomó la decisión de mejor no hacerla. Y de esta manera él le hizo un bien. Cuando nosotros decimos ser justos, nosotros hacemos el bien a los demás, así muchas veces nosotros salgamos perjudicados. José tomó la decisión de no difamar, de no hablar, de no decir lo que había pasado, porque sabía que a ella la iban a matar. ¿Cuántas veces nosotros nos confiesan un secreto? ¿Cuántas veces nosotros nos enteramos de algo malo que hizo otro y nosotros hacemos lo mismo? Nosotros decimos, no, mejor me quedo callado porque si yo hablo, lo más probable es que no lo matan tal vez a piedra, pero sí lo acaban de otra manera. ¿Nosotros hacemos eso, nos quedamos callados o la lengua nos empieza a picar? Y esa lengua parece que no tiene control. Y aunque nos apretamos la boca, que la lengua hace 1000 malabares y por ahí se sale, e igual habla en contra de esa otra persona. José era un hombre justo, que sabía que si él hablaba, le iba a ir mal a María. Por eso él decidió quedarse callado. ¿Qué tal si nosotros estuviéramos en esa posición? Séptimo punto, es tolerante con los demás. Una persona justa es capaz de tolerar a otras personas. En este mundo es difícil vivir en paz porque cada día somos menos tolerantes. Ahí en Efesios 4:2, ¿qué nos dice? Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice que si nosotros queremos aprender a vivir en paz en la comunidad, en nuestro hogar, debemos aprender a ¿qué dice ahí?
a soportarnos los unos a los otros. Hay momentos en nuestra relación de pareja, en nuestra relación de matrimonio, que el amor no es suficiente y por lo tanto tenemos que aprender a ¿qué dice? A soportarnos los unos a los otros. Hay momentos donde ya el amor no alcanza y así nos amemos mucho, tal vez quisiéramos separarnos. ¿Y qué es lo que hace que se mantenga ese hogar entonces? El aprender a tolerarnos los unos a los otros. Si ya me casé con él, con ella, si ya tengo esa relación, esa persona ya no puede cambiar, ¿ahora qué me toca hacer? Tolerar. Tolerarnos los unos a los otros. Tolerar a ese vecino, a esa vecina, a ese amigo, a esa amiga. ¿Cuántos de nosotros en el trabajo nos toca con nuestros compañeros qué? Tolerarlo. O de lo contrario, vivir en una constante guerra. Dice que si nosotros queremos vivir en paz, debemos aprender a ser tolerantes. José toleró todo lo que pasó, porque ¿qué más le tocaba? Y eso hizo que él viviera bien. Si nosotros queremos aprender a vivir bien en cualquier relación, debemos aprendernos a tolerar los unos a los otros. Tú ya sabes cómo es ese esposo, ya sabes cómo es esa esposa, ya la conoces, ya lo conoces. Por lo tanto, si quieres vivir en paz, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tolerar. Total, no va a cambiar. Por ser cristianos no nos vamos a separar. Entonces, ¿qué nos toca? Tolerarnos los unos a los otros y de esa manera aprender a vivir en paz. Hay hogares cristianos que viven un verdadero infierno porque no han aprendido a tolerarse cada uno. Hay personas que con el pasar de los años, en lugar de cambiar para bien, parece que cambian para mal. Y por lo tanto, ¿qué nos toca? Tolerar. Aprendemos a tolerarnos los unos a los otros y entonces vivimos en paz. ¿Qué es tolerar? Hay personas que en la semana que trae 7 días, 5 días viven amargados y 2 viven bien. ¿Qué nos toca para tolerar? Disfruta esos 2 días que vive bien para que así puedas tolerar esos 5 días que vive mal. Y de esa manera podemos vivir en paz. Porque si no disfrutas esos 2 días que tiene de buen genio, entonces ya no vas a tener 5 días de amargura, sino que toda la semana será de amargura. Disfruta los momentos agradables de esa persona y eso te permitirá soportar los malos momentos. Muchas veces nosotros los seres humanos nos convertimos como las 7 vacas o las gordas y las flacas. En la vida de nosotros hay momentos así, como que gordos y flacos. En nuestra vida hay momentos agradables y desagradables. Y si nosotros queremos aprender a vivir bien, debemos aprender a tolerar eso. Disfrutar los buenos momentos que tiene esa persona con nosotros y ignorar esos momentos desagradables. Eso va a hacer que nosotros vivamos bien. 8º y último punto, es un verdadero amigo. Una persona justa es un verdadero amigo. Miremos ahí en Proverbios 17:17. Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Qué es un verdadero amigo? Un verdadero amigo ama, ¿qué dice? En todo tiempo. ¿Y qué más es? Y es un hermano en tiempo de angustia. Y de esa manera podemos vivir bien. Y eso era José, un verdadero amigo de María en momentos de angustia, una persona que podía tolerar ese tipo de situación que estaba viviendo. En tiempo bueno o malo puedes contar con ese amigo. Esa es la ventaja de un buen amigo, que puedes pasar por un momento malo o por un momento bueno, siempre podrás contar con él. Dice que un verdadero amigo inclusive llega a ser más que ¿quién? Que un hermano. Un verdadero amigo es más que un hermano. Es más, hay cosas que en nuestra familia nunca se las contaríamos a nadie. ¿Y a quién se las cuentas? A un verdadero amigo. Un verdadero amigo que está en las buenas, que está en las malas, que en la angustia te puede ayudar. Y ese era José, un verdadero amigo, un hombre justo, del cual tenemos mucho que aprender. Por eso en esta noche, más que hablar de María, porque cuando hablamos del nacimiento de Jesús siempre nos enfocamos en María,
pero hoy hemos querido destacar las cualidades que también tenía José. Y es más, el que tenía el verdadero linaje de rey, ¿quién era? José, no María. Pero muchas veces nosotros todo el crédito se lo damos a María. José, entonces, alguien importante que quiere enseñarnos a través de eso cómo ser justos, cómo vivir bien, cómo vivir en armonía. Ser justo es mucho más que tan solo darle a cada quien lo que se merece. Una persona justa es aquella que valora el trabajo y el esfuerzo de los demás y antes de emitir un juicio mira la atención del corazón de los demás. Amén. Vamos a darle la gloria entonces a ese Padre maravilloso. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo hoy en la oración nos enseñe a ser esas personas justas como Él quiere.